Imagínense, jóvenes, es una línea muy cortita, ¿no? Demasiado corta para que entre dentro de una clasificación. Entonces, normalmente lo que se hace es establecer que una línea corta más o menos se encuentra entre 0 y 80, ¿no? Rolando Luján, ¿cuándo se considera una línea media? Ingeniero. ¿Cuándo consideramos una línea media o una línea de longitud media? 240 kilómetros. Oscar Tellería. Ingeniero, buen día. Bueno, como dijo mi compañero, la línea media está entre 100 y 250 kilómetros. Ok. No se olviden entonces de esos jóvenes, ¿ya? Una línea corta, 0,80, 80, 240, 250, se puede decir que es una línea de longitud media, y una línea larga normalmente es arriba de los 250 kilómetros. ¿Cuántas líneas de transmisión tenemos más largas que 200 kilómetros en el sistema interconectado nacional? Bueno, si ustedes revisan, jóvenes, tenemos solamente dos líneas. Una línea que es Santibáñez Sucre, y una segunda línea que tenemos Santibáñez Carrasco, que pasa de los 250 kilómetros. Entonces esas son nuestras líneas más largas, ¿ya? Ok, ahora, cuando tengo una línea larga, que al final de cuentas eso es lo que a nosotros debería de interesarnos, ¿no? O sea, porque normalmente en la carrera de eléctrica a nosotros nos interesa conocer líneas medias o líneas largas. Las líneas cortas no tienen ninguna incidencia. ¿Por qué? Porque justamente el efecto capacitivo juega un papel muy importante en la operación de estas líneas de transmisión, sobre todo largas, ¿no es cierto? Entonces, para que yo pueda concebir el hecho de que las impedancias son las mismas, estas también dentro de la ejecución de la obra necesitan o requieren realizar una transposición. ¿Y qué es la transposición? Es hacer que una fase tenga que reemplazarse o tenga que modificarse, no, más que todo reemplazar. Voy a suponer, podemos, a ver, si yo tengo acá tres fases, ¿no? La fase A, la fase B y la fase C. Entonces, esta fase A, lo que tiene que hacer ahora es reemplazar el espacio de la línea B y posteriormente reemplazar el espacio de la línea C. Entonces eso significa de que en algún momento esta línea va a pasar a ser la línea B y posteriormente va a pasar a ser la línea C.
Lo mismo va a pasar con la fase B y lo mismo tiene que pasar con la fase C, ¿no? Entonces, esta fase, por el hecho de que ahora se va a ubicar sobre la fase B y posteriormente sobre la fase C, va a hacer de que estas distancias, si ustedes se dan cuenta, acá hay una distancia, voy a suponer que es una distancia H, y acá voy a tener una distancia K. Entonces, fíjense que las distancias son distintas. Entonces, las inductancias mutuas de estas fases, y es más, bueno, sobre todas las mutuas, van a ir modificándose. Entonces, cuando yo hago esta transposición, ¿no? Cuando hago este cambio, lo que estoy haciendo es justamente hacer una compensación de estas distancias. De tal manera que al final de la línea, cuando tengamos las tres fases, sobre toda la longitud de la línea, se genere justamente una igualdad en cuanto a sus inductancias, en cuanto a sus capacitancias, y por lo tanto la línea pueda ser considerada equilibrada, ¿ya? Entonces, obviamente para hacer estas transposiciones, acá obviamente nosotros necesitamos estructuras especiales, ¿no? En cada una de estas, en los lugares donde hay estas transposiciones, hay unas estructuras especiales. Y esas estructuras especiales normalmente son estructuras más anchas, son estructuras más robustas, porque justamente acá se generan las tensiones más fuertes, ¿no? Porque se supone que una fase está pasando a la otra y la tercera a la primera. Entonces ahí, por ejemplo, se generan esfuerzos más grandes. Entonces, estas estructuras normalmente tienden a ser más robustas y más anchas, ¿ya? Si ustedes agarran y buscan, por ejemplo, algunas empresas dedicadas a la fabricación de estructuras reticuladas, autosoportadas, van a poder ver ahí, por ejemplo, cómo se construyen justamente estas estructuras. O caso contrario, lo más fácil, yo siempre hago eso, digamos, ¿no? Me voy a las líneas, o sea, Cochabamba, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Y voy a buscar estas estructuras que de lejos uno reconoce, ¿no? De lejos uno reconoce que es una estructura para transposición, ¿no? Porque ahí justamente hay un juego de cadenas de aisladores, hay las líneas inclusive tienen una flecha mucho más bajita justamente al llegar a las estructuras, ¿no? Porque les he dicho que son estructuras más bajitas. Entonces, ahí, por ejemplo, uno se da cuenta claramente de cómo funcionan las mismas. Entonces, en las líneas de transmisión jóvenes, no solamente es agarrar y tender tres cables, ¿no es cierto? Y pare de contar. Hay que considerar justamente este efecto de transposición que hace que la impedancia de secuencia positiva sea siempre una impedancia equilibrada. Ahora, en una línea de transmisión, también ustedes entenderán de que una línea tiene que tener una componente, inductiva, ¿no? Y tiene que tener también una componente capacitiva. Normalmente, lo que se hace es distribuir estas impedancias en un circuito tipo PRI, ¿no es cierto? Y en este circuito tipo PRI, la mejor forma es hacerlo así. De tal manera que esto sea el voltaje de entrada, que esto sea justamente el voltaje de salida. Acá tenemos la corriente de salida y acá tenemos la corriente de entrada. Entonces, esta corriente de entrada, fíjense, es una corriente, yo la puedo llamar X y acá la puedo llamar una corriente capacitiva, ¿no?
Acá también esta corriente se supone que es la misma que esta porque se está distribuyendo esa componente. Entonces acá el I sub X no es otra cosa que la corriente de la carga o la corriente de salida más el valor de la corriente de carga. Y obviamente estos valores siempre expresados como fasores. ¿Ya? Bueno, esto seguramente ustedes lo han debido ver bastante bien en el tema de líneas, ¿no? Pues, que es donde uno analiza las configuraciones tipo pi, a esto se la llama configuración tipo pi, ¿no? O configuración simplemente pi. Obviamente hay la configuración T, ¿no? Pero la configuración T normalmente se la utiliza para líneas cortas y líneas medias. ¿Ya? Ok, entonces con esto, jóvenes, quiero que quede claro que en las líneas de transmisión nosotros tenemos que considerar de que las mismas son simétricas siempre y cuando exista transposición. Y normalmente la transposición se da para líneas largas. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la misma línea que hemos dibujado, en esta misma línea que hemos dibujado, si es esa la configuración con la que yo estoy analizando, si yo agarro ahora a esta línea, esta por ejemplo es por decirles fase neutro, ¿no? Si yo la alimento esta línea por este lado, o la alimento por este otro lado, ¿no? Esta línea tiene la misma configuración, o sea, el valor de su inductancia, reactancia inductiva y el valor de su reactancia capacitiva no se va a ver afectado de ninguna forma. Entonces, que yo la alimente mediante una secuencia, si yo la alimento con una secuencia ABC o ACB, al final estos elementos siguen siendo los mismos. Entonces, por ello es que normalmente decimos que en una línea de transmisión la reactancia de secuencia positiva es igual a la reactancia de secuencia negativa. La única diferencia se da en la reactancia de secuencia cero. ¿Por qué? Porque dice que el valor de la reactancia de secuencia cero normalmente es un valor más grande. Ese valor dice que está comprendido entre 2 a 3.5 veces el valor de la reactancia de secuencia positiva. Si uno quiere hacer, en este caso, una buena aproximación, normalmente decimos que este valor es este. ¿Ya? Esa es una muy buena aproximación. Ahora, la diferencia en que yo utilice o 2 o 3.5, eso va a depender si el sistema es múltiplemente aterrado, si es una línea simple terna, si es una línea doble terna. Entonces alguien se preguntará y dirá, pero ¿y por qué realmente crece la reactancia de secuencia cero? ¿Por qué se hace más grande? ¿No? ¿Por qué es un valor más grande? Fíjese que cuando yo hablo de reactancia de secuencia positiva, solamente considero este valor y obviamente el valor de la capacitancia, porque nosotros sabemos si esta es una línea de transmisión, entonces el efecto capacitivo
nosotros lo podemos dibujar de esta forma. Ese efecto capacitivo es justamente el efecto Ferranti que nosotros conocemos en las líneas, porque si tengo acá yo un voltaje B de entrada y tengo un voltaje B de salida, este efecto capacitivo va a hacer de que BS sea mayor que B sub E. Ese es el efecto que trae consigo el efecto capacitivo y obviamente a eso se suma la longitud de la línea. Entonces, todos y cada uno de estos capacitores que debemos de distribuirlos sobre toda la línea, al final, en un modelo matemático, porque esto ya es un modelo matemático, ¿no es cierto? Nosotros simplemente lo distribuimos de esa manera. J veces BC medios, J veces BC medios. Ahora, otro aspecto muy importante, y es justamente lo que quiero tratar de hacerles entender, es que una línea de transmisión como esta, por ejemplo, van a disculpar mis gráficas, pero no son tan buenas, pero que con que se entiende el concepto, para mí es más que suficiente, ¿no? Si yo tengo esta línea, ¿no? Ustedes saben muy bien que en la parte superior, también tenemos los hilos de guarda. Entonces, estos hilos de guarda normalmente van así, ¿no es cierto? Entonces, la normativa, o sea, yo les aconsejo que lean, por ejemplo, las normas operativas de Chile, ¿ya? En Bolivia este tema no tenemos nosotros una normativa clara sobre líneas de transmisión. Sin embargo, la norma chilena, la RPTD, sí, creo que es así, RPTD, a ver, voy a... Hoy en día existe ya tanta información que ya no es tan fácil encontrar lo que uno busca. Pues normativa ARPTD, ¿ya? RPTD se llama. Entonces, cuando vayan y busquen, ustedes busquen las RPTD, ¿ya?
Es una norma muy completa en la cual se establece justamente las distancias mínimas que debe de existir en una línea, la altura de las torres. Bueno, o sea, te da las fórmulas para que tú las puedas calcular, ¿no? O sea, no te dice es de este tamaño y esta distancia. O sea, te da todas las fórmulas para que tú puedas agarrar y hacer el cálculo correspondiente. Realmente es muy, muy linda esa información. Yo he trabajado bastante con eso y me ha ayudado muchísimo. ¿Ya? Entonces, en esa línea de transmisión que les mostraba, entonces lo voy a... Si yo solamente agarro, coloco esos hilos de guarda, entonces, esos son los hilos de guarda solamente. Entonces, fíjense que estos hilos de guarda normalmente están conectados a la estructura, ¿ya? Normalmente están conectados a la estructura, y la estructura en el nivel de piso terminado, acá tienen grillas, puede tener una grilla, ¿no? O puede tener lo que se llama los studs, ¿ya? Que son como unas piernas alargadas hacia adentro, ¿ya? Y que las mismas, por ejemplo, pueden estar embebidas, por ejemplo, en concreto, ¿ya? Puede ser una grilla de este tipo, que hay mucho en Bolivia, o puede ser este otro, ¿no? Que es la que se denomina fundaciones de concreto. Hay otros tipo pilote también, ¿no? O sea, en esta parte, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Acá se agarra se cimienta, ¿no? O sea, se hace fundaciones de este tipo, ¿no? O sea, varios pilotes, pueden ser 8, pueden ser 10, pueden ser 12, ¿no? Que sirven como anclas, más o menos, para la torre. Y acá normalmente tiene una base de este tipo, y recién viene acá el tema de la estructura. Entonces la estructura está sujetada a esta base, y acá tenemos lo que se denominan los pilotes, ¿ya? Entonces pueden ser cualquiera de esas fundaciones. Entonces fíjense que cuando existe una descarga por rayo, ¿no? La corriente que circula por estos hilos de guarda no pueden ir por las fases, pero cuando se rompe la distancia dieléctrica, estas corrientes, que son las corrientes de descarga de rayo, pueden pasar a las líneas de transmisión. Sin embargo, estos hilos de guarda normalmente, les he dicho, están conectados a la estructura. Entonces, estas corrientes bajan por esta estructura, pasan por esta, y obviamente todo esto es tierra, ¿no? Esto es el suelo. Entonces, este suelo tiene una resistividad de suelo. Entonces, estas corrientes se filtran por acá, ¿no? Pueden venir inclusive nuevamente a la estructura y hacer caminos entre cada una, o pueden formar bucles entre dos estructuras, por ejemplo.
o disiparse, en este caso, disiparse en el suelo, ¿no? Entonces, dependiendo de esta resistividad, que es un valor muy importante, yo puedo saber, en este caso, si, bueno, evitar en este caso de que estas corrientes vuelvan nuevamente a las estructuras, y lo que tengamos que hacer más bien es disipar las mismas como les estoy mostrando, ¿no? Entonces, por eso es muy necesario que se realiza lo que nosotros llamamos el sistema de puesta a tierra. Pues normalmente, ¿qué es lo que se hace? Normalmente se agarra de acá de una de las patas, ¿no? Con un conector de 2 o de 3 pernos, se saca una pletina, esta pletina normalmente tiene más o menos esta forma. ¿Ya? Y es un conductor largo. Este conductor, por ejemplo, puede tener 20 metros, puede tener 30, puede tener 50, puede tener 70, creo que llega más o menos hasta 85 metros. ¿Ya? En nuestro caso, alguna vez, por ejemplo, hasta 50 metros se ha tendido, ¿no? Y adicionalmente a esta pletina, lo que se puede hacer es, inclusive, ir colocando varillas de este tipo, ¿no? Estas varillas normalmente son varillas de cobre de 5 octavos por 10 pies, que sería más o menos, a ver, unos 2,40, más o menos de 2,40 metros es, ¿no? 2,40 metros y 5 octavos de pulgada. O pueden ser también de 3/4 por 2,4, o pueden ser de 1 pulgada por 3 metros, ¿no? Todo depende. Inclusive estas jabalinas pueden ser en lugares donde hay mucha arena, por ejemplo. ¿Qué es lo que se hace? Vienen acá en la parte de abajo, vienen una rosca, tiene una rosca. Entonces, en esa rosca, lo que yo agarro es conectar inclusive otra jabalina más, ¿no? Entonces, acá ya tengo 6 metros. Entonces, todo depende del tipo de terreno, todo depende de qué es lo que quieres conseguir. ¿Quieres conseguir una baja resistencia de puesta a tierra? Pues entonces tendrás que utilizar esta metodología, o tendrás que utilizar también, por ejemplo, el tema de realizar tratamientos, por ejemplo, a estas jabalinas, o realizar un tratamiento, por ejemplo, a las pletinas, ¿no? Ese tratamiento puede ser con cementos conductivos, puede ser con geles conductivos, puede ser con carbono. Bueno, hay muchas metodologías para eso, ¿no? Entonces, fíjense que ahora hemos dicho que la componente de secuencia cero, normalmente aparece cuando existe un camino de circulación para esta corriente. Entonces, ¿quién le está dando el camino de circulación? Le están dando las torres. Acá, por ejemplo, la torre tiene una resistencia de la torre. Acá tengo una resistencia de tierra. Acá tengo una resistencia del suelo. Entonces, fíjense, cada una de las por donde va circulando estas corrientes se van sumando más y más resistencias. Entonces, justamente todos estos elementos hacen que aparezca ese coeficiente de 2,5. Entonces, vamos a ver ahora ya en la parte matemática, ¿no? En la parte matemática de que existe esa componente. Pero ¿y esa componente de qué forma la voy a representar? ¿O con qué variables la vamos a representar? Eso es lo que vamos a ver ahora. No sé si hasta acá, por favor, tienen alguna consulta. Ingeniero, ¿me permite? Buen día. Sí, adelante.
Sí, todo lo que nos acaba de explicar está exclusivamente referida a estas líneas a estas líneas largas, ¿no, Inge? Tipo pi. Claro, sí, esto puedes aplicar también pues, a líneas cortas, puedes aplicar a líneas medias porque la, eh, el montaje de estas torres, o sea, una torre para una línea corta, para una línea media o una línea larga es la misma, ¿no? Porque necesita o bien una grilla, o bien necesita o fundación, o bien necesita pilotes. Entonces, la estructura como tal va a necesitar cualquiera de esas fundaciones. El sistema de tierra, de igual manera, funciona para líneas cortas, medias o largas. Lo único que sí hay que diferenciar son los efectos, ya les he dicho, capacitivos e inductivos que se tienen normalmente en las líneas largas. Ah, está más claro, Inge. Ya, muchas gracias, Inge. Ok, entonces ahora, fíjense, yo tengo justamente acá una línea de transmisión, tengo acá sus tensiones entre fase y neutro, ¿no? Fíjense que acá el neutro también tiene una determinada reactancia, esta es reactancia de neutro, y obviamente por el neutro pueden circular las tres corrientes, ¿no es cierto? Si hay un camino de circulación, hemos dicho que la corriente del neutro, si esto por ejemplo es, si las tres componentes I sub A, I sub B e I sub C, por ejemplo, son corrientes simétricas, no tendría que existir la corriente del neutro, ¿no es cierto? O sea, es decir, por ejemplo, yo puedo decir de que la I sub A, por ejemplo, digamos es 100 en 0, la I sub B es 100 en 240 y la I sub C es 100 en 120. Calculen esta suma, por favor. Cero. Nos tiene que dar 0. Entonces significa que en un sistema simétrico, la corriente en el neutro tiene que ser 0. Si yo por alguna razón agarro y modifico, por ejemplo, ustedes modifíquenlo, colóquenlo 80 en 0, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les 20 da, con, jóvenes? 20 con ángulo de 180. 20 con ángulo de 180, ¿no? Entonces, fíjense, una simple modificación a una de las corrientes, inmediatamente aparece una corriente en el neutro. Entonces, esta corriente en el neutro va a pasar o va a existir siempre y cuando este neutro esté conectado firmemente a tierra, ¿ya? Entonces, para este sistema, yo tengo justamente la reactancia de línea o la reactancia propia de la línea y tengo las reactancias mutuas. Ahora, fíjense que acá estoy suponiendo que entre la fase A y la fase B es XM. Entre B y C es la misma, pero ¿qué pasa en la A y C? La A y la C no pueden ser las mismas, no puede ser la misma, no puede ser la misma. ¿Por qué? Porque la distancia de separación ya es distinta a esta otra distancia de separación, ¿no es cierto? No puede ser la misma. Sin embargo, ahí justamente radica el hecho de la transposición. En la transposición justamente me permite asumir que esta reactancia mutua va a ser la misma en las tres fases. ¿Ya? Entonces acá tenemos las tensiones BA, BB, BC, BA', BC',
y BC'. Con estos valores yo puedo ir generando algunas ecuaciones. Solamente para la primera ecuación, fíjense, B sub A menos BA', o sea, la tensión de entrada menos la tensión de salida tiene que ser igual a ¿qué? A la corriente que circule por esta fase multiplicada por XL, que es justamente este término. Pero a eso se suma justamente la reactancia mutua entre la fase B y la fase A, y entre la fase C y la fase A. Pero ¿a qué se deben estas componentes de reactancias mutuas? Estas reactancias mutuas se deben a las corrientes que circulan en la fase B y a la corriente que circula en la fase C, ¿no? Por eso justamente tenemos esta ecuación. Y si hacemos lo mismo con las otras dos fases, obtenemos justamente este sistema, ¿no? Tenemos este sistema. Ahora, este sistema yo la puedo llevar justamente a un sistema matricial. Entonces, acá tenemos el sistema matricial, ¿no? Lo puedo llevar a un sistema mucho más sencillo, donde diga que este valor de tensiones menos este otro valor de tensiones es simplemente un delta BP y que está multiplicado por esta matriz AXP, que la llamo, y esta corriente IP. Normalmente este P viene de fase, o sea, PHASE, que está escrito en inglés, ¿no? Por eso lleva P. Nosotros ya hemos aprendido de que cualquier componente de fase se puede llevar a las componentes de secuencia a través justamente de la matriz de transformación A, ¿no es cierto? Y que de la misma forma las corrientes las puedo llevar a sus componentes de secuencia a través de esta matriz de transformación. Si reemplazamos estas en ambas ecuaciones, justamente me queda esta ecuación, ¿no? Si a esto ahora a la vez lo multiplico por la matriz inversa a menos 1 a ambos lados de la ecuación, fíjense que esto se va a volver la matriz identidad multiplicada por delta BS, y aquí obviamente se va a generar una multiplicación un poquito larga, ¿no? Que justamente es la multiplicación de tres matrices. Entonces, por comparación, si ustedes, otra vez, la anterior clase esto ya lo hemos visto, si esto es B, esto es I, entonces se supone que todo esto tiene que ser Z o en este caso X, ¿no? Entonces, Z o X representa la multiplicación de estas tres matrices. Esto por si acaso no se preocupen, les voy a enviar ahora, terminando la clase, ¿ya? Lo único que quiero es que me sigan para ver después de dónde sale. Entonces, lo que yo necesito conocer es esta matriz, la multiplicación de estas tres matrices, que en sí se escribe 1/3 de esto por esto y por esto. Normalmente las multiplicaciones, les decía, siempre se hacen de derecha a izquierda. Entonces yo tengo que multiplicar este con este, y el resultado de esto lo tengo que multiplicar por esta otra matriz, ¿no? Entonces ahí ustedes ya en sus casitas lo van a hacer, esta multiplicación entre estos dos, es todo esto. Fíjense que acá ok, acá teníamos XL más 2 veces XM. Acá tengo XL y acá tengo XM. Entonces yo puedo factorizar XM, y al factorizar XM me queda justamente A cuadrado menos A. Y si ustedes hacen esa operación de A cuadrado menos A, que es justamente A cuadrado más A, es lo mismo que 1 en 240 más 1 en
120. Entonces, si hacen eso, van a ver que les va a salir menos 1, ¿no? Y si hago nuevamente lo mismo con este, luego este con este, luego este con este, luego este con este, luego este con este, justamente vamos a ir obteniendo todo lo que tenemos en la parte inferior, ¿no? Justamente en esta ecuación. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es agarrar y multiplicar estas componentes por cada una de estas. Ustedes ya tienen que hacerlo de una manera más detallada. Acá yo ya lo hice de una forma más simplificada. Van a ver que les va a quedar esta ecuación, ¿no? Este sistema. Y obviamente después tendré que multiplicarlo por 1/3. Entonces 1/3 lo puedo introducir internamente. Y fíjense que ahora he obtenido solamente elementos de la diagonal principal. Todos estos elementos se me han ido eliminando al multiplicar por esta matriz inversa, ¿no? Entonces, fíjense que esta matriz XS solamente dependen de las componentes de la diagonal principal. Entonces, eso significa que como resultado, esto lo puedo multiplicar de acuerdo a esta ecuación que hemos visto anteriormente, a esta. La multiplicación de estos tres da como resultado esto, que para mí es esta reactancia XS, que es la reactancia de secuencia, multiplicada por la corriente de secuencia. Entonces acá estas tensiones ya las conocemos, BA0, BA1, BA2, BA0, BA1, BA2, prima, 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 ¿no? Entonces, al no existir estos componentes, decimos que la matriz o este sistema se puede desacoplar. ¿Por qué? Porque BA menos BA0 va a ser simplemente la multiplicación de este elemento multiplicado por IA0. BA1 menos BA1' va a ser la multiplicación de este valor multiplicado por IA1. Y este BA2 menos BA2' va a ser la multiplicación de este término multiplicado por IA2. Y eso es justamente lo que se tiene acá, estos sistemas, ¿no? Y obviamente por analogía, si esto es componentes de secuencia 0, se supone que este elemento, este y este, representaría también la componente de secuencia 0, reactancia de secuencia positiva y la reactancia de secuencia negativa. Entonces, en este caso, fíjense, obtenemos justamente de forma analítica este sistema. Entonces, ¿el sistema qué me dice? Me dice que la componente de secuencia positiva es exactamente igual a la componente de secuencia negativa, ¿no? Z1 va a ser igual a Z2. Y fíjense que Z0 ahora, Z0 lleva XL, pero lleva otro factor adicional, 2 veces XL. Entonces acá, si es que yo logro conocer el valor de la reactancia mutua en una línea, ¿no? Entonces puedo calcular Z0. Pero fíjense que este valor de XM, este valor de Z0, depende exclusivamente de XM, de la reactancia mutua. Ahora, si ustedes se acuerdan, nosotros decimos que Z1 normalmente es XL. Z2 normalmente decimos que es XL. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos 0. Pero este término ya no se puede hacer 0. Entonces el Z0 tiene que ser este mismo XL más, en este caso, una constante. Entonces esa constante
esa constante es la que se tiene que determinar. Y normalmente todo este valor, ahorita lo vamos a ver en una ecuación, todo este valor se lo puede calcular a través de una fórmula empírica, ¿ya? Que justamente me da el valor de la reactancia propia de la línea más este otro factor. Entonces, al hacer los cálculos y al hacer estadísticas, normalmente este valor lo que hace es aumentarse más o menos en 1.5. ¿Ya? En 1.5 de XL. Y como acá también tengo XL, ¿no? Entonces la suma de los dos nos da aproximadamente 2.5. No siempre, porque ¿de qué va a depender? Hemos dicho que va a depender de los conductores, de los hilos de guarda, depende de la resistencia, en este caso de la estructura reticulada. Esa resistencia puede ser mayor o menor. ¿De qué va a depender? Va a depender en este caso de qué tamaño sea la torre. Puede ser que una torre sea de 28 metros en comparación de otra de 60. O de otra torre, por ejemplo, de 100 metros, que se utilizan normalmente en las colinas, en lo que se aplicados también, por ejemplo, al cruce de ríos, al cruce de puentes, bueno, y un montón de cosas, ¿no? Que puedan obstaculizar el tendido de estas líneas. Entonces, van a depender justamente de si hay esas interferencias, que las longitudes de estas torres sean de mayor o menor tamaño, ¿no? Al final, fíjense que justamente como se ha vuelto un sistema desacoplado, la red de secuencia positiva la puedo ver como BA1, o sea, acá falta BA1 menos BA1', multiplicar, y acá tengo Z1. Acá tengo BA2, esto está mal, esto por si acaso es BA2 menos BA2' multiplicada por Z2. Y esto va a ser BA0 menos BA0', y esto va a ser esto multiplicado por Z0. ¿No? Esto es Z0, no es Z13. Esta gráfica tengo que modificar. Y bueno, y con eso, jóvenes, yo tendría claro de que la impedancia, en una impedancia, o sea, fíjense que analíticamente estoy diciendo que Z1 es igual a Z2 y que Z0 obviamente tiene una componente más grande que Z1 y que Z2, porque aquí acuérdense, esto resta, acá resta y acá suma. Entonces, si esto antes era, si XL era 100 y XM, por ejemplo, era 10, entonces el Z1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser 90. El Z2 también va a ser 90. Y el Z0, por ejemplo, va a ser igual a 100 más 2 por 10. Esto sería 120, ¿no? Entonces, fíjense, estos dos son iguales y este es el que crece, ¿no? Pero les estoy dando simplemente como un ejemplo, ¿no? No les estoy diciendo que tiene esos valores, es un ejemplo. Entonces, fíjense cómo crece Z0. Eso es lo que quiero que vean. Ok, entonces con estos jóvenes generadores, motores y líneas tiene que estar completamente claro. ¿Alguna pregunta? Y que Sí, adelante. al principio había en el neutro una reactancia en el neutro. ¿Eso no influye? Vamos a borrar todo esto.
esta impedancia, esta reactancia. Para este análisis, fíjense que nosotros no estamos, o sea, hemos dicho que el sistema es un sistema equilibrado. Hemos partido de ahí. Al ser equilibrado, la corriente en el neutro, ¿existe o no existe? No, no existe. No existe. Entonces, si no existe, el efecto de esta línea no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, por eso es que no se lo toma en cuenta en ninguna de estas ecuaciones, ¿no? Si yo quisiera, en este caso, hacer de que este elemento participe, obviamente estas ecuaciones ya cambiarían, ¿ya? Se puede hacer eso. Hay varios textos que justamente hacen el análisis con esa corriente. Es un sistemita un poquito más, se hace el mismo procedimiento, lo único que acá, en este elemento, justamente en la componente de secuencia cero, aparece un término adicional, ¿ya? Pero para un análisis un poco más reducido, ¿no? Lo que se hace es justamente eliminar esa componente, asumiendo que la línea, por eso es importante, asumiendo que la línea ha sido transpuesta y que este sistema justamente parte de un sistema equilibrado. Es decir, por eso también les he hecho hacer esa operación, ¿no es cierto?, de corrientes. Si estas corrientes es 1 en 120, en 0 y menos 120, no existe corriente del neutro. Entonces, esta corriente del neutro no puede afectar hasta estas otras tres fases. ¿Ya? Esa es la respuesta. Está bien, Inge, gracias. ¿Algo más, jóvenes? Ingeniero, eh, de la última diapositiva que estaba mostrando, nos vamos a la secuencia cero. O sea, como generalidad podemos decir que siempre tiende a crecer. Perdón, ¿cómo qué me decías? En la última diapositiva, cuando estaba haciendo los grafiquitos con sus letras rojas, como generalidad, entonces podemos tomar que la secuencia cero siempre va a tender a crecer. Sí, porque eso nos dicen estas ecuaciones. Ya, Por ejemplo, ya. para el diseño de líneas de transmisión, ¿ya? Para el diseño de líneas de transmisión, cuando uno hace un diseño, entonces este valor normalmente se considera 2.5 de... Hay un acoplamiento ahí, por favor. Normalmente lo que hacemos es considerar 2.5, ¿ya? Pero esto, por ejemplo, esto es interesante trabajarlo con líneas simple terna, ¿no? En líneas doble terna, ya no es lo mismo. Normalmente esto sube inclusive hasta 3.5. ¿Ya? Esto podría, sí, esto es súper aplicable cuando es simple terna. Y esto cuando es doble terna. Entonces, yo ya no necesito realizar todo este cálculo, simplemente yo asumo ese valor, ¿no? Asumo ese valor porque eso dice la teoría y eso también dice las estadísticas. Entonces, ustedes no van a volver a hacer una nueva teoría para calcular ese valor. No se hace eso. Ya se aplica directamente los resultados de este análisis.
Ok, entonces, justamente acá, esto más se los voy a dejar. ¿Ya? Esta es la forma como se calcula el valor de la impedancia de secuencia cero. Fíjense que esta impedancia de secuencia cero, ¿de qué depende? Depende de la resistencia del conductor, depende de la frecuencia. Y aquí está más J veces, todo esto es la componente reactiva. ¿De qué depende este? Depende de esta constante, depende de la frecuencia, depende de la resistividad y del radio medio geométrico de los tres conductores. O sea, si son conductores simples, se hace un radio medio geométrico y pare de contar. Pero, por ejemplo, si cada conductor tiene 2 o 3 subconductores, pues hay que encontrar ese radio medio geométrico, ¿no? ¿Cómo se calcula ese radio medio geométrico? Fíjense, acá está la formulita, también se los estoy dando. Esto es una ecuación que es muy aproximada. Van a ver que si ustedes aplíquenlo, por ejemplo, a cualquiera de los ejemplos que tienen en líneas de transmisión, de cualquiera de los libros, ¿no? De Whaley, de EPRI, Nassam, no sé, hay tantos libros sobre líneas. Aplica no así el generador. El que lo hace más complejo es justamente el transformador, porque este elemento trabaja con dos niveles de tensión. La línea trabaja con un solo nivel de tensión. El generador lo mismo, la carga lo mismo, pero este elemento es el que nos trae ciertas complicaciones. Entonces es muy importante entender cómo funciona el mismo. Entonces, antes de empezar con el tema del transformador, es importante que nosotros conozcamos siempre, bueno, pese que nosotros ya lo hemos analizado en las primeras clases, ¿no es cierto? A un transformador hemos dicho que el mismo presenta resistencia, reactancia, resistencia, reactancia. Resistencia, reactancia. Este es R del primario, X del primario, R del secundario, X del secundario. A esto lo llamamos como G sub P y a esto le llamamos menos B sub P, ¿no es cierto? A este le llamamos corriente del secundario, a este le llamamos corriente I sub 0 y a este le llamamos corriente del primario. Así es como nosotros reconocemos a un transformador. Entonces, para transformadores grandes, para transformadores de potencia, normalmente hemos dicho que este valor de las resistencias son valores muy pequeños comparados con este valor. Entonces, este sistema normalmente tiende a transformarse en un circuito de este tipo. ¿No es cierto? Ahora, hemos analizado también en las primeras clases, hemos hecho prácticas,
estadísticas y todo eso, y hemos dicho que esta corriente I sub 0, ¿no es cierto? Esta es la corriente I sub P, y esta es la corriente I sub S. Hemos dicho que la corriente del primario es la corriente I sub 0 más la corriente del secundario. Obviamente en términos de fasores. Esta corriente I sub 0 también hemos dicho que normalmente, ¿entre qué valores están, jóvenes? ¿Entre qué valores está I sub 0? A ver, empezaremos las preguntas. Muy fácil si no sé. Maita, Kawana, Mario, Ramiro, perdón. ¿Se encuentra Maita, Kawana? Bueno, no está en el equipo, entonces, ni modo. Chao. Pasa Eulogio. ¿Se encuentra? Pasa Eulogio. Viernes, hoy día dice que tenían que darle a todo. Después, Celso Sarsuri. hasta mañana nosotros. El viernes a las 9. Próximo 2. ¿Se encuentra Celso Sarsuri? Flores Choque Michael. Presente, Inge. Misma pregunta. No. ¿Ah? Isaac Ríos Ordóñez. Justamente ahora nadie está, bueno. No está. Ahí se Perdón. desde el grupo. Josep Siñani Salazar. Inge, a lo que estoy viendo en mis apuntes, entre 3 y 5 de la corriente del neutro. ¿3 a 5 qué? Sí. Porcentaje de la corriente del neutro, sí. Ah, porcentaje. De IP o de la I nominal, si ustedes Y quieren. nominal, sí. Ya, muy bien, gracias. Ok. ¿Puede variar algo más? ¿Puede variar algo menos? Sí, seguro que sí. Si es que se trata de un transformador de distribución,
la corriente será más alta. Si es un transformador de potencia, esa corriente será más bajita, ¿no? Les he enviado incluso unas tablas de transformadores de distribución donde fácilmente ustedes podían ver y calcular esos valores, ¿no? Entonces eso ya ahí quedó. Entonces, como es un valor bastante pequeño, entonces, si esto es pequeño, multiplicado por este G sub P o multiplicado por este J veces B sub M, al final, ese valor de tensión, por acá, porque acá va a haber una corriente y acá va a haber otra corriente, si esto es pequeño, por acá va a circular una corriente más pequeñita todavía. Y si es así, también por acá va a existir una corriente más pequeña, o sea, se va a dividir ese valor de corriente pequeño. Entonces, si es 3 a 5%, por acá será 2,5 y por decirles, por acá puede ser 2,5. Entonces, se hacen más pequeñitos. Entonces, al hacerse muy pequeños, esa multiplicación que tenemos, acá este I sub 0, nosotros sabemos que se divide en I sub P más I sub nu. Entonces, el valor de I sub P multiplicado por GP va a ser un valor cercano a 0, ¿no? Y lo mismo, el I sub nu por P sub M, también yo puedo considerar que es 0. Entonces, si ese valor es 0, significa que acá, ¿no? Que acá la impedancia, perdón, si es un circuito I sub 0, tiende a 0, significa que es un circuito abierto. Entonces, por eso, normalmente hemos dicho que nuestro circuito ahora se transforma en eso, en XP, en XS, y finalmente, fíjense que como tengo una sola impedancia, se suma XP más XS. Ya esto lo llamamos nosotros la reactancia de fuga, ¿no? Esa reactancia de fuga, jóvenes, o reactancia de dispersión, también llamado, ¿no? Es la que necesitamos justamente para comprender a este transformador. Si quieren pueden copiar hasta ahí.
Muy bien. Entonces, la práctica normal, dice, supone que todas las impedancias de todas las secuencias son prácticamente iguales independientemente del tipo de transformador. Entonces, acá, jóvenes, existe esta relación de igualdad, sobre todo para las componentes de secuencia positiva y negativa. Ahora dice todas las secuencias. Implícitamente estaría acá el valor también de la impedancia de secuencia cero, ¿ya? Sin embargo, eh, normalmente la componente de secuencia cero para el caso de transformadores es ligeramente inferior a X1 o a X2. ¿Cuánto es ese valor? Va a depender mucho ahora del tipo de transformador. Acá está, ¿no? La corriente magnetizante de secuencia cero es algo mayor en un transformador tipo núcleo que en un tipo acorazado. Esta diferencia no importa porque la corriente magnetizante de un transformador es despreciada en el análisis de cortocircuito. Sin embargo, debido a que esa corriente magnetizante tiene un valor superior en el caso de los transformadores tipo núcleo, entonces el valor de la reactancia de secuencia cero, en este caso normalmente se hace ligeramente menor. Por ejemplo, 0,95, 0,97 de X1 o de X2. Si ustedes se dan cuenta, 0,97 o 0,95 prácticamente es 1, ¿no? Prácticamente es 1. Entonces se puede decir que el valor de la componente de secuencia 0 también puede ser igual a X1 y a X2. ¿Ya? Si queremos ahora saber si esa componente de secuencia 0 afecta o no afecta a mi sistema que estoy analizando o al transformador que estoy analizando, debo de analizar adicionalmente el tipo de configuración de mi transformador. Entonces, ustedes saben muy bien que dentro de las conexiones más comunes que tenemos en un trafo, por ejemplo, puede ser los transformadores estrella-estrella, con un neutro aterrizado. Fíjense acá, este es un transformador estrella-estrella con neutro aterrizado. Ahí justamente se encuentran las polaridades, ¿no? Las polaridades del transformador. Fíjense que tengo también el valor de la impedancia del neutro. Acá están ingresando 3 valores de corriente y se supone que va a existir una corriente IN, ¿no es cierto? Esa corriente IN, porque estos están aterrizados ambos, van a poder circular por esta corriente ZR e ingresar obviamente a las 3 fases, ¿no? Entonces, ese valor de corriente, si por alguna razón este sistema es desbalanceado, entonces van a generar una corriente del neutro. Esta corriente puede ingresar por este punto y distribuirse en estas 3 fases. Eso se da cuando un sistema es desbalanceado. Y eso es lo que sucede, jóvenes, por ejemplo, cuando existe una falla. Cuando existe una falla, aparece esta corriente en el neutro. Y esa corriente en el neutro ingresa por este otro neutro y se distribuye en las otras 3 fases. Entonces, si aquí se ha generado el desbalance, entonces ese desbalance ahora afecta al secundario de este transformador.
¿no? Afecta. ¿Por qué? Porque si antes esto era 100 amperios, por acá, por su valor de impedancia, puede pasar, digamos, 101. Por acá puede ser 105 y por acá puede ser 103. Entonces, a este lado del transformador, al verse afectado, también se genera un desbalance. Y por lo tanto, a este tipo de sistemas nosotros los analizamos a través de las redes de secuencia. Ya, y eso es lo que vamos a ver en el último capítulo. Entonces, fíjense que si acá si esa corriente ha ingresado del primario al secundario, significa, nosotros sabemos que este es el primario y este es el secundario. Entonces, esa corriente que ha entrado de neutro a neutro es esta, ¿no? Es esta. Pero fíjense que ahora la impedancia se hace más grande. 3 veces ZN, 3 veces ZN. Esta es ZN, esto creo que era ZR, ¿no? ZR. Entonces ahí el valor de la impedancia de secuencia 0 ya se hace un valor mucho más grande, ¿no? Entonces, esta es la representación de la impedancia de secuencia 0 para ese tipo de configuración. Entonces, si existe una impedancia, que es el Z0, y existe una corriente I sub 0, entonces va a existir también un voltaje en el neutro, o el voltaje de secuencia 0, que no es otra cosa que 3 veces el ZN más 3 veces ZR multiplicado por la corriente I sub 0. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, solo en ese caso, fíjense, se genera este voltaje. Y este voltaje es el que yo puedo medir. Puedo medir ese voltaje. Y este voltaje yo lo puedo llevar a un relé, ¿no? Y del relé yo puedo llevar a una alarma. Y si yo quiero, puedo hacer un disparo. Entonces el relé lo que me está midiendo son voltajes de secuencia. Que ustedes ya han hecho una práctica para el caso del generador. En el caso del generador, hemos dicho, ¿no es cierto?, que este voltaje de secuencia era muy importante porque no se puede generar elevaciones de corriente o sobretensiones en este generador. Entonces, por eso, esas corrientes yo lo cableo hasta el relé. ¿Qué se llama el relé de secuencia negativa, jóvenes? ¿Qué número es según el código ANSI? O relé inverso, también se lo llama. ¿Qué relé es ese? El 46, ¿en qué? Eso, relé 46, ¿no? Ya lo hemos analizado en su momento. Lo que ustedes tenían que hacer era ver cómo se hace el cableado y todo, que eso es sencillo, ¿no? Es cosa del otro mundo. ¿Ok? Entonces, así de facilito,
Tenemos que entender esa conexión. La otra conexión es un transformador estrella delta con neutro aterrizado. Estrella delta con neutro aterrizado. Entonces, fíjense que la estrella normalmente es el aterrizado, no el delta, ¿no? ¿Qué dice acá? En este tipo de conexión, las corrientes de secuencia cero pueden fluir por la estrella porque se dispone de una trayectoria a tierra y pueden generarse corrientes de secuencia cero dentro del triángulo. Naturalmente, estas corrientes no podrán fluir hacia la línea del lado del triángulo. Entonces, obviamente, también esto es entendible, considerando que tenemos un sistema de este tipo, tenemos un delta, tenemos una estrella. Entonces, si se ha provocado un desbalance, por ejemplo, en mis fases I sub A, I sub B e I sub C, pues lo que me está diciendo es que obligatoriamente acaba de existir una corriente del neutro, ¿no? Cuando existe esa corriente del neutro, esta corriente por un equilibrio, o sea, porque esto es un equilibrio ya energético, porque corriente por impedancia es voltaje, ¿no es cierto? Y voltaje por corriente me da potencia, y por tiempo me da energía. Entonces, al hablar de energía, tiene que existir un equilibrio de esa energía. Entonces, esa energía, ¿a dónde se va? ¿Dónde se traduce? Entonces, lo que se asume es que esas corrientes, para que exista esa compensación, acá se generen corrientes I sub 0. Entonces, esa energía del primario se traduce en el secundario, o sea, se establece por el tema de inducción electromagnética, se supone que se induce estas corrientes I sub 0 en el lado del triángulo, pero estas corrientes que tenemos en el secundario permanecen inalterables, ¿no? Entonces, esto que les estoy diciendo es por razones de equilibrio energético, ¿no? Porque si no, ustedes saben muy bien que todos los sistemas trabajan bajo un cierto equilibrio. Puede ser un equilibrio eléctrico, puede ser un equilibrio magnético, puede ser un equilibrio calórico, ¿no? Entonces, toda la energía que se genera producto de un desbalance, o bien se tiene que absorber, o bien se tiene que ceder. Entonces, acá se está entregando energía. Entonces, alguien tiene que ser la receptora. Entonces, esa energía no se puede perder. Entonces, ¿cómo se lo traduce? Justamente a través de estas corrientes de secuencia cero, pero que solamente circulan en el delta de ese transformador. Y el otro caso, estrella con un neutro no aterrizado, o sea, significa de que acá no existe eso. Si no existe eso, entonces no hay un camino de retorno a tierra y por lo tanto no puede existir corrientes de secuencia cero. Listo. Y por lo tanto, acá se puede decir que el sistema o el transformador se comporta como un circuito abierto para esas corrientes de secuencia cero. En el caso del transformador delta-delta, vamos a bajarnos un poco más. Vamos a leerlo esto para entender. Dice, como no existe una trayectoria física para las corrientes de secuencia cero, estas solo pueden circular dentro de ellos. Acuérdense por el tema de equilibrio energético, ¿no? Si existe
corrientes en el triángulo del primario, esas corrientes por inducción electromagnética también se van a inducir en el triángulo del secundario. Estas corrientes, dice, solo existirán si se indujeran voltajes de secuencia cero de alguna manera en cada devanado de los triángulos, por cuanto existe una impedancia entre el lado de alta tensión y baja tensión conectado al nodo de referencia para poder explicar las corrientes de secuencia cero en ambos triángulos. Ahorita les voy a mostrar a qué se refiere cuando dice que existe una impedancia entre el lado de AT y BT, pero conectado al lado de referencia. Con estas redes de secuencia se pueden construir con facilidad redes de secuencia completas para un sistema eléctrico de potencia definido por todos los elementos que la componen. De forma simplificada se presenta la figura 414, donde se resumen las redes de secuencia cero para todas las configuraciones de los... Esto es de los transformadores, ¿no? Entonces acá justamente ya están esos diagramas. Acá, por ejemplo, fácilmente me puedo dar cuenta que es un sistema estrella-estrella aterrizado. Entonces, si hay camino de circulación, entonces entre el primario y el secundario existe una impedancia que sería 3 veces Zn más 3 veces Zn. Eso representa esta impedancia de secuencia cero. Acá me dice, si tengo solamente el lado del primario conectado a tierra, entonces acá el lado del primario conectado a tierra, entonces acá existe un camino cerrado. Entonces esto, por si acaso, creo que ¿no? Porque no puede ser un circuito abierto, porque acá esto va a venir por acá y esto va a volver nuevamente por la fuente, ¿no? Entonces tiene que haber un camino cerrado. Si es un triángulo, dice que va a existir una impedancia entre el lado primario y el lado secundario, pero conectado a un nodo común. Eso es lo que hemos leído hace un momento. Aquí está. Es la forma como representamos la impedancia de secuencia cero en un sistema delta-delta. ¿Qué es lo más común, lo más natural para nuestro sistema? En la ciudad de La Paz, por ejemplo, es este, ¿no es cierto? Estrella delta o delta estrella aterrizado. Entonces, en un sistema estrella aterrizado, ¿no? Fíjense, existe un camino a tierra cerrado por la barra común o el nodo de referencia, y esta corriente no puede ingresar al secundario. ¿Por qué? Porque se encuentra con un circuito abierto, ¿no? Por eso también tenemos este elementito que hace que no se considere justamente esa componente de corriente. Si tenemos un sistema en estrella sin aterrizar, más un delta sin aterrizar, significa que existe una componente de secuencia cero en el lado del primario, pero esa no circula tampoco ni en el primario ni en el secundario. Entonces, se puede considerar directamente como un circuito completamente abierto, ¿no? Entonces, estas configuraciones son importantes que ustedes las reconozcan para poder aplicar justamente al momento de hacer los ejercicios que vamos a ver ya desde la próxima clase. Para el caso de redes de secuencia para motores síncronos y motores de inducción, fíjense que sus componentes de secuencia son exactamente las mismas
que para un generador. La única diferencia es que en un generador la fuente de tensión es igual, por ejemplo, al valor de la corriente I sub 1 por Z1 más este valor de BA1. Este BA1 se encuentra acá y este valor de EM se encuentra en este otro lado. ¿Por qué? Porque en un generador entrega energía. Un motor lo que hace es recibir. Entonces, ahí lo que se hace es una diferencia, ¿no? Una diferencia. Después, sus componentes de secuencia negativa y homopolar siguen siendo exactamente iguales. Y lo mismo va a suceder justamente para las cargas conectadas tanto en estrella como en delta, ¿ya? Acá tengo justamente una carga conectada en estrella. Fíjense, todas las tensiones están referidas al neutro. Tengo una impedancia del neutro y tengo también una corriente en el neutro. Acá, para este caso en particular, para lo que se refiere a una carga conectada en estrella aterrizado, fíjense que el valor de BAG, o sea, el valor entre la tensión, entre la fase A y el neutro, no es otra cosa que el valor de la corriente multiplicado por ZIE, ¿no es cierto?, más el valor de la corriente I sub n multiplicado por el ZI. Nosotros, por condiciones de equilibrio, decimos que la corriente del neutro es la suma de las tres corrientes y es por eso que aparece esta nueva ecuación. Si hago lo mismo para la fase B, hago lo mismo para la fase C, voy a justamente encontrar estas tres ecuaciones que las puedo escribir en forma matricial, considerando a esto los voltajes de fase, corrientes de fase, y a esta la matriz de impedancias. Nosotros sabemos que podemos llevarlos a sus componentes de secuencia, multiplicarlos por el valor de la matriz de transformación inversa y encontrar justamente el valor de esa impedancia de secuencia. Fíjense que ese valor de impedancia de secuencia es la multiplicación justamente de A-1, ZP y A. Cuando se hace esa multiplicación, acá directamente ya están multiplicadas la segunda con la tercera componente, es decir, esta con esta, y si posteriormente agarro y determino, esto es ZM, ZM, entonces fíjese que nuevamente el sistema se me desacopla, ¿no? Y al desacoplarse, algo interesante como el que hemos visto ya en los anteriores casos, vemos que la impedancia de secuencia 0, acá, la impedancia de secuencia 0 se aumenta en 3 veces Zn. Secuencia positiva es la secuencia propia de la carga. La secuencia negativa, la impedancia de secuencia negativa es igual a la impedancia de la carga, ¿no? Y por lo tanto el valor de sus tensiones no es nada más que la multiplicación de esta impedancia por su corriente o su componente de secuencia 0. B sub 1 es Z y Z2 es ZI por I sub 2. Entonces, para el caso de un generador, para una carga, es mucho más fácil poder encontrar sus componentes de secuencia. Pero acá nuevamente, como vemos, la componente de secuencia 0 normalmente tiende a crecer. Acá no puedo decir que es 2,5 o es 3,5, ¿no? Acá específicamente depende de la impedancia del neutro, ¿no? Ahora, si el neutro fuese o tuviese una impedancia igual a ZI, fíjense que Z0 sería 4 veces ZI. Ya no es ni 2.5, ya no es 3, ya no es 3.5, sino que va a ser un valor de 4. Entonces, este valor de impedancia de secuencia 0 para una carga
normalmente tiende a valores bastante grandes, ¿ya? En algunos casos, en algunas cargas, ustedes van a ver que el neutro puede tener un conductor puede ser de mayor calibre que las fases. Entonces, este valor de impedancia puede crecer a 5, puede crecer a 4 o 5. Pero en un caso hipotético donde el neutro sea igual al calibre de los conductores de cada bobina, es decir, de cada fase, entonces ahí podemos agarrar y podemos predecir que este valor sería igual a 4 veces ZI, ¿no? Pero eso nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la carga normalmente tiene una impedancia propia mucho más grande que la impedancia del neutro, ¿no? Ok, entonces, con esto, jóvenes, estaríamos terminando el tema referido a las componentes de secuencia. En este momento, se los voy a compartir para que tengan la documentación necesaria. Porque toda esta información ahora nos va a servir justamente para poder analizar las fallas asimétricas.
¿Qué ha pasado con su primer parcial? Los exámenes muy malos. Errores garrafales. ¿Hay alguna explicación para eso, jóvenes, o no? ¿Cómo es Iván Adrián Yanapa? ¿Hay alguna explicación? Idolaime. Les he enviado al grupo del chat, jóvenes, ¿pueden abrirlo, por favor? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, que se puede abrir. Ya, listo. Bueno, jóvenes, entonces, con esto estaríamos completando esta segunda parte. La próxima semana, segundo parcial. He tratado siempre de mostrarles su aplicación, como parte en componentes de secuencia, vayan viendo impedancias de secuencia, y la próxima clase ya estaríamos completando todo lo que son las fallas asimétricas, ¿no? Les voy a dar las fórmulas, les voy a dar el procedimiento y les voy a dar la forma de cálculo, ¿no? Eso es bastante rápido.
y bueno, lo que más bien tendríamos que hacer es la próxima clase dar nuestro examen y ya ahí en clases avanzar para que todo esté claro y no haya ningún problema. ¿Ok? Ingeniero, una martes 13 de junio va a Sí, ser nuestro segundo parcial. sí. Martes 13, ya, perfecto. Sí. Corta, ¿verdad, ingeniero? Como de costumbre. Sí. Ya, muchas Vamos a gracias. dar el examen porque han visto, es poco material, no es mucho, así es que aprovechen de corregir su primer parcial, porque su primer parcial es una pena. Ay, caramba. Aprovechen en este segundo y de ahí vamos a avanzar, como tenemos hasta mediodía, vamos a avanzar todo lo que son las redes de secuencia en clases para que se entienda y porque hay una cosa, jóvenes, que un poquito me molesta y es algo que me molesta siempre. Cuando pregunto a alguien, normalmente se callan y bueno, a una persona que se calla, yo agarro, se supone que no está en clases, ¿no es cierto? Agarro y lo saco. Entonces, no veo la razón de seguir, digamos, trabajando por este medio. Así es que lo vamos a hacer la próxima clase, ahí, en clases, para que al que le pregunte ya ni siquiera tenga la capacidad de poderse callar, tiene que trabajar junto conmigo. Eso es todo, jóvenes, por el día de hoy. Muchas gracias. El día martes nos vemos en clase. Ingeniero, Hasta luego, una Inge. consulta. Gracias. Ingeniero,